Ya, perfecto. No, es que te decía Claudio que iba a dar inicio al evento, que si Sí, estabas sí, listo. creo que se escuchó. Sí, sí, no hay problema. Estoy acá. Ok. Ah, listo. No Hola, vemos, no vemos tu pantalla, de momento no vemos tu pantalla. Ah, esa, van a muy buenos días. Quiero pedirles un favor antes de comenzar. Si alguno de los asistentes puede escribir si nos escucha bien, si nos escucha claro. Ok. Hola, muy buenos días. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que ya comienzan a conectarse, bueno, los que ya están conectados también. Mi nombre es Claudio Escalona, yo soy asistente del Departamento de Marketing de Dartel Electricidad y les cuento que hoy estaremos acompañados de la marca Siemon. Bueno, estaremos viendo las consideraciones de la infraestructura de fibra óptica, todo lo que tiene que ver relacionado a ese tema. Bueno, comentarles que todas estas actividades que nosotros estamos realizando en conjunto con las marcas, lo que estamos buscando es poder brindarle a cada uno de ustedes un mejor servicio, que puedan conocer de mejor manera nuestro catálogo, nuestros productos que nosotros tenemos como empresa. Antes de dar inicio a este webinar, me gustaría poderles mostrar un video para que la gente que no conoce a Dartel pueda conocer un poco más a fondo lo que nosotros hacemos. Nosotros trabajamos diferentes áreas del rubro eléctrico, pero yo creo que lo que mejor resume es este video que les voy a brindar en este momento, para que puedan poner atención. Dartel Electricidad nace en 1970 gracias a la iniciativa y visión de futuro de su fundador, don Julio Vidal Jiménez, quien abre las puertas de su primera oficina en Avenida Mata 326, que a la fecha es su casa matriz. Con gran empuje y determinación, don Julio junto a su familia logran posicionar a Dartel Electricidad en el mercado chileno. Actualmente, contamos con 15 sucursales físicas a lo largo de todo el país, una sucursal virtual y un gran y moderno centro de distribución capaz de abastecer y almacenar insumos para todas las sucursales de Chile. En el año 2019, la familia Dartel se expande a Perú y adquiere CEIN Electricidad, consagrando así nuestro liderazgo en la distribución, comercialización y asesoría técnica de artículos eléctricos, tanto a nivel residencial como industrial. Dartel Electricidad cuenta hoy en día con una vasta trayectoria en la distribución de artículos eléctricos, automatización, energías renovables, media tensión, soluciones hospitalarias, seguridad electrónica y corrientes débiles, brindando soluciones a instituciones del sector público, área industrial, minera, pesquera, construcción, ingeniería, telecomunicaciones y de servicios a lo largo de todo Chile, siendo partícipe del desarrollo tecnológico eléctrico de nuestro país. Nuestra gran infraestructura, amplias bodegas en cada uno de nuestros locales, surtido stock de materiales, despacho expedito y eficiente son algunas de las garantías que otorga Dartel Electricidad a sus clientes. Nuestro deber como empresa es dar solución a todas sus necesidades. Los invitamos a formar parte de la familia Dartel. Dartel Electricidad. La diferencia está en el servicio. Bueno, tal como mostraba el video, nosotros somos una empresa, bueno, líder en la venta y distribución de artículos eléctricos, pero también vamos buscando diferentes soluciones. Bueno, desde hace un tiempo ya estamos trabajando con la marca Siemon, buscando soluciones con el tema de redes, de fibra óptica. Yo los quiero dejar con Mariano Fragoso, quien es la persona que va a dictar este webinar el día de hoy, y también representante de la marca Siemon. Quiero darle la bienvenida. Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola Claudio, buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Gracias por todo. Ok, bueno. ¿Comienzo Mariano, nomás?
Sí, sí, ¿Mm? comienza. Antes, bueno, quiero pedirle a la gente que todas las dudas o consultas que vayan surgiendo o las pueda dejar anotadas, pero de todas formas las vamos a ir resolviendo al final de, digamos, de que termines de dictar este webinar. Así lo podemos hacer de una forma mucho más ordenada. Perfecto. Creo que ahí pueden ver bien mi pantalla. Ahí creo que la agrando. ¿Se ve bien, no, Claudio? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, genial. Ahí está. Bueno, buenos días a todos. De nuevo, agradecerles por su participación, por su tiempo. Agradecerle a Claudio, a toda la gente de Dartel, agradecerle a Alejandra Vicasis, que es nuestra gerente de nuestra gerente de marketing, perdón, para Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y la región. Y bueno, no me quiero extender demasiado en algunas otras cosas porque hoy hay bastantes cuestiones para ver acerca de fibra óptica. Aclararles, antes que nada, me parece un tema interesante el que vamos a tratar. Hoy la fibra óptica se está utilizando, por ejemplo, en ambientes de data center, se está utilizando más en más de un 70-80% en un data center de fibra óptica, y hoy realmente vemos fibra óptica en nuestras casas, en el exterior, en todos lados, ¿sí? Hay cuestiones importantes a tener en cuenta acerca de algunas consideraciones de fibra. Hay mucha normativa nueva en cuanto a fibra óptica, conectores, por lo cual es un poquito extenso. Una particularidad, si bien obviamente estamos hablando de Simon y Simon Company, digamos, como patrocinador junto a Artel de esto, vamos a ver poco de producto. Me parece algo interesante porque esto que yo les voy a explicar aplica para en general, ¿no? Tengan en cuenta que todos estos productos, como dijo Claudio, los comercializa Dartel, y ante cualquier duda, inquietud que pueda quedar, amén de las preguntas que tenemos al final, cuenten conmigo, ahí tienen mi correo electrónico. Cualquier consulta respecto de productos de fibra óptica, de configuraciones, de alguna cuestión respecto al diseño, de algún tema de fibra óptica, no duden en consultarme a mí. Ahí está mi correo, está Andrés Rodríguez, que es nuestro Sales Manager para Chile, y bueno, y a Ale también, que forma parte de nuestro equipo, obviamente. Entonces, sin más perder más tiempo, vamos a comentar. Vamos a ver un poco lo que de algunos estándares básicos de cableado estructurado o de cableado de fibra óptica, puede ser cableado estructurado para fibra o no. Y esta es un poco la agenda que vamos a tener. Hay algunas cuestiones que vamos a ver que quizás ustedes ya las conocen, pero bueno, para nivelar un poco, para quien no tiene mucha idea en absolutamente nada de fibra óptica, vamos a comentar algunos aspectos básicos, conceptos como transmisión, etcétera, etcétera. Y después sí vamos a ir un poquito más a fondo con el tema de polaridades, transmisión dúplex y paralelo, ¿sí? Como todos sabemos, existen normativas, ¿no? Esto es muy importante porque todos los días me topo con esto. ¿Qué me asegura la normativa? ¿Qué me asegura cumplir con normas o seguir determinada normativa? Lo primero que tienen que tener en cuenta es que la normativa me va a asegurar que yo no estoy atado, yo no dependo de ningún producto específico de un fabricante, de ninguna recomendación específica de un fabricante, no. O sea, la normativa me asegura compatibilidad en general a nivel global, ¿sí? Y eso es muy, pero muy importante. Aparte que la normativa lo que me asegura es poder tener una vida útil, o sea, que mi inversión que yo voy a realizar, la inversión que yo voy a realizar, tenga un determinado ciclo de vida útil que está avalado por esa normativa, ¿sí? Entonces, número uno como concepto, y no se olviden nunca, traten de seguir las recomendaciones que redactan los estándares. Muchas veces le van a aparecer recomendaciones un poco pasadas como de más, por decirlo, ¿no? Pero todo tiene un porqué. Y de nuevo, cuando algo está normado, no es que lo diga Simon, o que lo diga tal marca, o que lo diga Claudio, o que lo diga Mariano, o que lo diga cualquiera. Son cuestiones generales que se llegan a un consenso, y eso está bueno seguirlos. Entonces vamos a ver, en este caso yo voy a hablar, y está mencionada acá la TIA. La TIA, como todos saben, es un organismo que es la Telecommunication Industry Association, un organismo americano.
Obviamente Simon, al ser una empresa americana, forma parte de este organismo, por eso hablamos. Entonces vamos a ver que la TEA y por su lado la ISO IEC, que también que es el organismo que, como todos sabemos, nuclea o redacta normativa que aplica a nivel mundial. Si bien muchas veces nos basamos en normativa de TIA, porque generalmente la TIA es donde primero nacen la mayoría de algunas nuevas desarrollos y demás. Pero bueno, esto como para que lo tengan un poco en cuenta. La TIA, vamos a ver que habla un poco de lo que es la parte de cableado, y la IEEE, que es la Asociación de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, habla o se toman los temas más a nivel de aplicación. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Ahora vamos a verlo un poco. Fíjense que dentro de TIA vamos a tener determinados estándares. La más conocida es la TIA 568, que es el cableado genérico. ¿Sí? Toda la parte genérica, la 568.0, habla de todo lo que son generalidades en cuanto a tipos de edificios, etcétera, etcétera. Y después vamos a tener distintas normativas que van a ir cumplimentando, trabajando en conjunto. Todo este pool de normas trabajan en conjunto entre sí para brindar el pool completo que respecta a todo lo que es cableado para edificios. Obviamente no solamente edificios comerciales, como pueden ver, la 5681 habla de comerciales, pero vamos a tener cableado para edificios residenciales, para data center, la muy conocida 942, cableado industrial. Siempre, en todas las charlas que yo hablo, les digo siempre, por suerte hoy todo está escrito, hoy no queda prácticamente nada a criterio de quien lo diga. O sea, todo hoy podemos consultar y podemos basarnos en normativas, por lo cual eso es muy útil. ¿Sí? No dejamos nada al azar. Fíjense que existe normativa para absolutamente todo. Particularmente la que hoy vamos a hablar y la que vamos a ver y la que trata de todo lo que es fibra óptica es la 568.3, ¿sí? Todo lo que es cableado en fibra óptica. Entonces, como les comentaba, vamos a ver dentro de estándares comunes, y la 568.3 habla de la fibra. ¿Qué serían las normativas de la TIA y la ISO? ¿A dónde apuntaría? ¿A qué se asemejaría? Se asemejaría a la construcción de una carretera. Los estándares, tanto ISO como TIA, hablan de la construcción de la carretera. Nosotros estamos por construir una carretera, nuestra carretera sería nuestra fibra óptica, y esto me va a decir el tipo de carretera, asemejándolo, como para que se den una idea, a una carretera real, es qué tipo de asfalto vamos a hacer, de cuántas vías va a ser esa carretera, de cuánto de largo va a ser esa carretera. ¿Para qué? Para asegurar que después los vehículos que van a correr dentro de esa carretera no tengan problemas en la circulación, digamos. Entonces, todo lo que se refiere a ISO y TIA se asemejaría a una carretera. Mientras que por el lado de la IEEE lo que habla son de las aplicaciones, o sea, los vehículos que van a circular por esa carretera. ¿Sí? Entonces, dentro de la IEEE y específicamente de aplicaciones Ethernet, vamos a ver que tenemos distintas normativas y distintas recomendaciones para cumplimentar de acuerdo a la aplicación que yo voy a usar. Acá básicamente lo que vamos a hablar mucho es de Ethernet, pero recuerden que hay muchas otras aplicaciones, como por ejemplo Fibre Channel, muchas otras. Se me ocurren un montón, pero muchas otras. Entonces, para no complicarla. Entonces, ISO, TIA, carretera, y IEEE, los vehículos. Asegurar que esos vehículos corran por esa carretera. ¿Dónde utilizamos fibra, como les decía al inicio? Y hoy en todos lados. Hoy vamos a tener fibras dentro de edificios comerciales, específicamente, generalmente dentro del backbone. Si bien hay aplicaciones que es lo que se denomina FTTD o Fiber to the Desk, no son muy comunes. La fibra óptica tiene una particularidad en este tipo de aplicaciones, que es el mantenimiento. Muchas veces la fibra óptica es mucho más complejo que mantener un cableado tradicional de cobre, por lo cual llegar a hacer todo en fibra óptica a veces es muy complejo, aunque obviamente hay aplicaciones que requieren fibra óptica en el escritorio. Pero generalmente en un edificio comercial vamos a ver en el 99% de los casos que es fibra óptica. Obviamente en un ambiente de campus, en donde conectamos distintos edificios,
en el backbone de campus. Data center ahí sí, más del 80% de un data center está compuesto hoy con las nuevas tendencias y nuevas tecnologías de topologías de cableado, están compuestas por fibra óptica. Y obviamente todo lo que corresponde a lo que es planta externa, ¿no? Todas las aplicaciones FTTX, que yo les digo, la más conocida es, digamos, todas las aplicaciones PON, GPON, lo que llamamos Fiber to the Home, FTTH, que creo que muchos ya lo han escuchado, esto que te llega el proveedor como Claro o Entel, te llegan a tu casa con la fibra conectada directamente al codificador y ahí tenemos el triple play o lo que sea, ¿no? Bueno, esas son aplicaciones típicas de fibra. Ahora lo vamos a ver. Todas las aplicaciones de fibra óptica y estos centros de datos y los edificios cloud también se han ampliado muchísimo en la aplicación de la fibra, porque recuerden, y esto no vamos a hablar hoy de data center, pero puede ser un tema interesante, que vamos a ver una gran evolución de los centros de datos. Y no solamente, no estoy hablando de grandes centros de datos, sino se está viviendo, sobre todo en Estados Unidos y en otros países, todavía falta un poquito en Latinoamérica, el tema de la expansión de lo que se llaman data center edge. Los data centers edge son pequeños data centers, ¿sí?, que están minando, o sea, vamos a tener muchos data centers pequeños, como si fueran celdas de telefonía, de telecomunicaciones, de estos que vemos en las antenas de celulares. Justamente, estos data center edge, una de las aplicaciones que ha hecho evolucionar muchísimo estos tipos de data center son las redes 5G, ¿sí? La necesidad de muy baja latencia dentro de estas redes hace que tengamos que tener data centers de borde para procesar mucha información rápidamente. O sea, la información más pequeña y que necesita muy baja latencia se procesa en el borde y la otra información sí se envía al data center principal o cloud, lo que sea. Entonces, todos esos data centers, volvemos a caer, se conectan con fibra óptica. Muy conocidas son las aplicaciones punto multipunto, lo que nosotros conocemos como redes PON. Recuerden que una red PON es una red que inicialmente fue concebida para esto, para aplicaciones de exteriores, para aplicaciones OSP, para red OSP, para justamente conectar, salir a, digamos, nuestro proveedor de internet o de servicios de telecomunicaciones. Lo que hace es enviar una fibra óptica con un determinado ancho de banda y luego a través de splitters divide ese ancho de banda en X cantidad, ¿sí? Estas aplicaciones posteriormente después se fueron implementando para cuestiones de interior, entonces lo que conocemos como nosotros como redes GPON o 10G PON, pero básicamente son aplicaciones que se denominan en la normativa punto multipunto y que tienen su origen y se siguen aplicando en redes OSP, en redes exteriores. Recuerden básicamente que las aplicaciones PON tienen dos elementos fundamentales que son el Optical Line Terminal, el OLT, y el Optical Network Terminal, ¿sí? Es quien genera, el OLT es quien genera la señal con un determinado ancho de banda, luego ese ancho de banda a través de los splitters se va a dividir y va a llegar al usuario con un ONT, que es un Optical Network Terminal, que es quien hace la multiplexación de la fibra y la divide en las distintas aplicaciones, ¿sí? De nuevo, yendo a su casa es cuando ustedes reciben la fibra, el aparatito que tendrían que hace la división, que entra la fibra óptica y la divide en telefonía, en video y en datos, es un ONT, ¿sí? Básicamente es eso. Algunos conceptos básicos rápidamente de fibra óptica, no vamos a entrar en mucho, porque tampoco nos da el tiempo para hacer un curso de fibra. Pero de nuevo, cualquier duda que vaya quedando, por favor anótesela y al final me la consultan o posteriormente si se les ocurre alguna otra cosa, no tengan dudas, no duden en consultarme. La fibra ocupa básicamente la transmisión de la fibra óptica. En la fibra óptica, la transmisión de la luz ocupa dos propiedades justamente de la luz, que son la reflexión y la refracción, ¿sí? Vamos a tener reflexión y refracción dentro del núcleo y en el cambio de medio. En el cambio de medio me refiero en cada una de las conexiones que vamos a tener de la fibra óptica desde un conector a otro,
Vamos a tener esas dos particularidades específicas de la fibra óptica. Dentro de la fibra óptica vamos a tener, básicamente existen dos mundos, la fibra multimodo. Modo, como dice ahí en latín, es camino, o sea, esto ya nos dice que son múltiples caminos a través de un núcleo, a través de un centro, que ocupa justamente la propiedad de reflexión de la luz, ¿sí? La fibra multimodo de múltiples caminos, de múltiples haces de luz, típicamente es utilizada para velocidades relativamente bajas, ¿sí? Y distancias mucho más cortas que lo que son los otros tipos de fibra. Tradicionalmente para la fibra multimodo vamos a tener núcleos de 50 micrones, ¿sí? Y un cladding o protector de 125 micrones. Recuerden que, a ver, cuando yo hablo de esto y aplica exactamente lo mismo para multimodo y monomodo, la construcción de la fibra óptica es muy sencilla, ¿sí? O sea, de hecho, construir fibra óptica, fabricar fibra óptica es mucho más económico que construir un cable de cobre, ¿sí? E inclusive les comento que la fibra óptica monomodo es mucho más sencilla de fabricar que la multimodo todavía. Todo al revés de lo que va con la electrónica. ¿Sí? El costo, como todos sabemos, de un enlace de fibra óptica generalmente está dado por la electrónica que tiene que ocupar esta fibra óptica, o sea, quien genera la luz, no por el medio de transmisión en sí. Y inclusive a lo que muchos piensan que la electrónica como dice ahí, de la fibra multimodo es menos costosa que la de monomodo, la fibra monomodo es más económica de construir que la multimodo. Básicamente la fibra es como si fuera un tubito, vamos a asemejarnos a pensar un tubo de vidrio, ¿sí? Un tubo de vidrio, vamos a suponer que tenemos un tubo de vidrio de 1 metro. ¿Sí? Si yo a ese tubo de vidrio le aplico luz, ¿sí? Así, solito como está, obviamente la luz podría circular internamente, va a correr internamente, pero obviamente como no tiene ninguna protección exterior, mucha de esa luz, se va a escapar. O sea, no va a llegar muy poco de un lado a otro si yo le aplico una fuente de luz de un lado. Para eso se pone el cladding. El cladding sería como recubrir ese tubo de vidrio, digamos, con un papel, no sé cómo explicarles de una manera muy gráfica, con un papel contact o con un recubrimiento negro, como para que esa luz no salga afuera y trate de ir rebotando internamente, en este caso de la multimodo, ¿no? Rebotando, digo multimodo porque son múltiples haces de luz. Entonces, ese recubrimiento que se le hace, que son recubrimientos químicos, es lo que hace que la luz no se escape, y ese recubrimiento tiene en total 125 micrones. Eso se llama el cladding, ¿sí? Para la fibra monomodo, lo que viene de modo es camino, y monomodo, single mode es un solo camino, vamos a tener obviamente un núcleo mucho más pequeño, porque la generación de la luz aquí, si bien hoy las tecnologías asemejan bastante a un láser, sigue siendo una fuente de luz LED, ¿sí? Es un LED optimizado que se llama VC-Cell, pero es una fuente de luz que sigue siendo LED, no sigue siendo láser. Mientras que en la monomodo sí vamos a tener la transmisión de luz a través del láser. Esto es un solo camino, por lo cual, aprovechando la propiedad del láser y la no necesidad de tener múltiples haces de luz, vamos a tener un núcleo mucho más pequeño de entre 8.3 y 9 micrones. El estándar lo que dice que cualquier fibra monomodo podría ir entre 7 y 10 micrones de núcleo. En general, por ejemplo, la de Simon y la de la mayoría de los fabricantes tiene 8.3, 8.5, algunos hasta 9. Se utiliza obviamente en muchas largas distancias aprovechando la potencia del láser. Acá básicamente también tiene que ver la generación de la luz, ¿sí? Una fuente de luz láser es mucho más potente que una fuente de luz LED. Entonces permite muchas más largas distancias. Tiene obviamente a través de esto y las propiedades y determinadas cuestiones de longitud de onda de las fibras monomodo, vamos a permitir mayores capacidad de transmisión de datos. Y generalmente la electrónica sí es más costosa de la fibra monomodo, pero ojo, esto, como dice ahí, esto está cambiando mucho. La electrónica de la fibra monomodo está bajando de costo muchísimo, y esto hace y está haciendo, aprovechando todas las ventajas que les mencioné antes,
que se vea mucha utilización, mucho más de la fibra monomodo, y sobre todo vamos a empezar a ver mucha fibra monomodo dentro de ambientes donde tradicionalmente había multimodo, dentro de data centers y demás, de backbones. Entonces, esto está cambiando un poquito, ¿sí? Básicamente la transmisión óptica, como sabemos, ¿no?, consta de un transmisor, un receptor, y obviamente este transmisor-receptor que de un lado transmite y el otro lado, bueno, vale a la redundancia, recibe, nosotros lo conocemos como transceiver. O sea, un transceiver es un dispositivo que en el mismo dispositivo tiene un transmisor y un receptor. Ese es el acrónimo de transceiver, digamos, ¿no? Vamos a tener, básicamente recuerden que la transmisión de la luz es estos equipos transmisores receptores, transceiver, lo que hacen es convertir una señal eléctrica, ¿sí?, una señal electrónica, la convierten en luz, la convierten en fotones. Esa luz se transmite a través de esta fibra óptica y se reconvierte, o sea, se reconvierte de nuevo de fotones a electrones otra vez, a otra señal electrónica, ¿sí?, a otra señal eléctrica. Vamos a ver que hay principios básicos de transmisión. Vamos a tener en mundo general, dos principios específicos, que son la transmisión dúplex y la transmisión en paralelo. La transmisión dúplex, la particularidad, como lo que vimos anteriormente, son un par de fibras, una que envía y otra que recibe en una determinada longitud de onda, de acuerdo a la fibra óptica que vamos a tener, si es monomodo o multimodo, pero transmite en una sola línea, ¿sí? Una sola línea de transmisión, en este caso son dos fibras ópticas, una que recibe y otra que envía. Mientras que la transmisión en paralelo aprovecha hace una sumatoria de esta transmisión en duplex o de single line en múltiples líneas, ¿sí? Entonces, por cada una de estas líneas vamos a tener una determinada capacidad de transmisión. Digo determinada capacidad de transmisión porque esto ha cambiado, obviamente. Típicamente podríamos hablar antes, hace mucho tiempo, 1 giga por línea, 10 gigas por línea. Hoy vamos a tener 25 y 50 gigas por línea, y a partir de ahí vamos a ir sumando las determinadas cantidades de líneas de acuerdo a las líneas que tengamos en transmisión en paralelo, ¿sí? Hay una tecnología interesante, ¿sí?, que se empezó a utilizar y se está utilizando hace mucho tiempo, que es la multiplexación por división de longitud de onda, ¿sí?, con lo que se llama como WDM, ¿sí? Básicamente lo que hace la multiplexación por longitud de onda es dividir ese haz de luz, en este caso como ven ahí blanco, es como si tuviéramos un prisma que le aplicamos una luz y divide esa luz en muchos colores, en muchas longitudes de onda. Ustedes saben que las longitudes de onda están caracterizadas por distintos colores, ¿no? Muchas veces algunas son visibles a los humanos y otras son invisibles, de acuerdo a la longitud de onda. Pero lo que aprovecha la multiplexación por longitud de onda es esto, es dividir un haz de luz en múltiples haces de luz. Y ahí, dentro de este tipo de tecnología, ¿sí?, vamos a tener dos opciones, digamos. Vamos a tener la que nosotros conocemos como SWDM, ¿sí?, que es multiplexación de división por longitud de onda en una línea en 4 longitudes de onda. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Dividir esta luz en 4 distintas ventanas de longitud de onda, ¿sí?, y esto lo que hace es transmitir X cantidad de capacidad de transmisión por cada una de esas longitudes de onda. Vamos a suponer, si yo por cada longitud de onda estoy transmitiendo 10 gigas, vamos a poder transmitir 10 más 10 más 10 más 10, 40 por una sola línea, ¿sí?, por una sola línea, como ven ahí. Mientras que tenemos otra tecnología, que es la otra conocida como BIDI, o BIDI, lo van a conocer, que lo que hacemos es dividir, fíjense, 2 longitudes de onda para un camino y 2 longitudes de onda para el otro camino, pero en ambas envía y recibe. Se dan cuenta la diferencia, ¿no?, entre SWDM y BIDI, o BIDI, que acá recibe por 2 y envía la misma por 2. Acá siempre vamos a tener 4. O sea, la capacidad de transmisión de esta y de esta es la misma. Si tenemos 10 por cada una, vamos a tener 40 en ambas. Pero
en esta transmite, divide en 4 por un lado y recibe por 4 por otro, y en esta recibe y envía por 2 por cada una. ¿Se entiende la diferencia entre BIDI y SWDM? Esto es básicamente de acuerdo a cada fabricante, a cada equipo, y esto realmente, acá la fibra óptica no tiene una inferencia específica, sino que esto lo hace puramente la electrónica, ¿no? Esto es puramente electrónica, no es una característica propia del medio de transmisión. Pero como para que tengan en cuenta los distintos métodos de transmisión. Mientras que los dos anteriores que vimos son métodos estandarizados a nivel mundial, estos dos métodos están estandarizados por un organismo que se llama MSA. No son estos, tanto BIDI como SWDM, no son métodos que están homologados o no son normativas de la IEEE, sino de la MDA, que es una asociación que nuclea a todos los fabricantes de equipos de electrónica. Bueno, por ejemplo, puede estar Cisco, HP, Aruba, Brocade, Juniper. Hay muchos fabricantes que hacen sus propios estándares, pero estas no son aplicaciones, ni SWDM ni BIDI son aplicaciones homologadas para la IEEE. La IEEE, las únicas dos que tiene recomendadas, la IEEE y la ETIA, son transmisión dúplex y paralela. ¿Está claro? Dentro de la fibra óptica, bueno, vamos a tener, como hablamos, multimodo, monomodo. Vamos a tener fibra OM1, OM2, que todavía la vamos a poder ver, pero ya no es una fibra válida para utilización. En los nuevos estándares ya no existe más para nuevas aplicaciones, pero se sigue fabricando y se sigue teniendo por cuestiones de instalaciones, ya existentes, ¿no? Fíjense que la primera fibra OM1 tenía un núcleo de 62.5 micrones porque no estaba optimizada la transmisión de la luz en ese tiempo, en ese momento, ¿no? Está caracterizada por una pérdida característica, ¿sí? Y un ancho de banda característica, en este caso 200 MHz por kilómetro. Luego tenemos la fibra OM2. Aquí se empezaron a utilizar las tecnologías, como les decía, de VCSEL, en donde optimizamos la transmisión de la fibra óptica con un LED que se asemeja mucho a un láser. Esto permitió reducir el núcleo de la fibra óptica a 50 micrones y tenemos más capacidad de transmisión. Y ya luego tenemos la fibra OM3 y OM4 con 2000 y 4700 MHz por kilómetro cada vez. Y si se prestan atención, vamos a ver ahora que hace un año y medio se fue estandarizada la fibra OM5, la cual siempre hay un punto de discusión porque, por ejemplo, IEEE hoy no tiene aplicaciones específicas para OM5. O sea, todas las aplicaciones que están estandarizadas por la IEEE pueden correr sobre fibra OM4. Y de hecho, si se fijan, el ancho de banda de la fibra OM5 es exactamente igual a una fibra OM4. Lo que aprovecha un poco la fibra OM5 es esta tecnología que vimos anteriormente de multiplexación división por longitud de onda. ¿Sí? Generalmente, ¿cómo lo explico yo a esto y cómo me explicaron a mí qué diferencia constructiva tiene una fibra OM4 con una OM5? Y es una fibra OM4 mejorada, es una fibra OM4 con mejor, entre comillas, ¿no? Esto pulido interno, o sea, internamente en el núcleo de la fibra es como una fibra OM4 mejorada, ¿sí? Pero nada más que eso. Luego vamos a tener, como les decía, la fibra monomodo. Recuerden que OM significa Optical Multimode y OS Optical Single Mode. Fibra OS1, que ya fue reemplazada por la OS1A, que es una fibra OS1 mejorada, ¿sí? Y la fibra típica y la que generalmente se usa, que es la fibra OS2, Optical Single Mode 2, ¿sí? Que mejora, como dice ahí, las pérdidas en los picos de agua, que se llama Low Water Peak. Es una fibra OS1 con Low Water Peak. Cada una de estas fibras tiene un color característico, ¿sí? Típicamente la fibra OM1, OM2 es naranja, OM3, OM4 aqua. Acá hay una variante que la tiene Simon y otros fabricantes, y una recomendación que es que la fibra, como yo identifico en un data center, por ejemplo, OM3 o OM4.
O sea, yo me voy y entro a un data center y veo 2 racks con fibra Aqua. ¿Cómo yo sé cuál es OM3 o OM4? Entonces, una recomendación y una opción es que la fibra OM4 sea de un color, viene con una opción de un color Erika Violet, es un color como rosadito. Entonces, yo puedo identificar visualmente cuál fibra es OM3 y cuál es OM4. La fibra OM5 es un verde lima, ¿sí? Y típicamente la fibra monomodo es amarilla. ¿Sí? También dentro de la fibra, un tema importante son los conectores de fibra óptica. Dentro de los conectores vamos a tener tipos de pulido de estos conectores. O sea, la cara del conector va a tener un pulido característico o específico. Vamos a tener el pulido inicial o el que tradicionalmente se usaba en la fibra OM1 o OM2, que es el pulido PC, o sea, Physical Contact, donde es el pulido más básico, todavía sigue existiendo para otras fibras, pero es el pulido más básico que, como ven, tiene una determinada pérdida, ¿no? La pérdida por retorno, básicamente, que vamos a ver y vamos a hablar bastante, es la pérdida que se genera. Pérdida por retorno es lo mismo que pérdida por reflexión, ¿sí? O sea, nosotros, por ejemplo, cuando aplicamos, cuando tenemos una conexión entre 2 conectores, los 2 conectores no se tocan físicamente, no es que hay un contacto físico. Hay un pequeñísimo espacio de luz, de aire en el medio, en donde la luz va a pasar. Ahí aplicamos el principio que yo les hablaba de reflexión y refracción en el cambio de medio físico de vidrio al cambio de medio en el aire. También cuando llega la luz al borde del conector, hay una cantidad de luz que se refleja. Es como si yo aplicara una luz sobre un espejo, ¿sí? Va a haber una luz que se va a reflejar. Esa pérdida, ¿sí?, se llama pérdida por retorno o pérdida por reflexión y está caracterizada por el pulido de los conectores. Fíjense que acá vamos a tener en el primero menos 30 dB de pérdida, mientras que ya con un pulido mejorado, lo que se llama Ultra Physical Contact, o el UPC, vamos a tener ya mejores niveles de pérdida. Vean que es un mayor número, pero bueno, está en negativo, ¿no? Por las dudas. Típicamente el pulido UPC se puede utilizar tanto para monomodo como para multimodo. Luego ya el pulido APC o Angle Physical Contact, lo que es un pulido específico para fibra monomodo, lo que trata de hacer ese pulido es minimizar estas pérdidas, porque como lo dice ahí, está ocupado para fibra monomodo, se ocupa para fibra monomodo, y como les comenté anteriormente, la fibra monomodo tiene mayores niveles de potencia, por lo cual esa pérdida por retorno se amplifica, ¿sí? Es mucho más grande. Lo que hace el conector APC o el Angle Physical Contact es darle un ángulo de 8 grados al conector. Entonces, cuando la luz se aplica sobre la cara del conector, llega a la cara del conector, la luz, en vez de retornar al origen directamente, porque en esto prácticamente es a 90 grados, este angulado hace que esta luz, este reflejo de la luz, esta refracción de la luz, se vaya hacia el cladding y no vuelva al origen. Por eso permite mejores niveles de pérdida, o aprovecha mejores niveles de pérdida, aunque obviamente siguen siendo más altas, pero bueno, recuerden que esto es monomodo. Obviamente no se puede conectar, o sea, a ver, de poder se puede, no va a funcionar bien si conectan un conector UPC con una PC, ¿no? Eso está claro. O sea, les digo que no se puede conectar porque físicamente el conector va a entrar, pero obviamente van a tener un nivel de pérdida excesivo muy grande. Dentro de los conectores vamos a tener una gama extensa de conectores, pero básicamente hoy los que realmente se usan son los conectores SC para lo que es toda la parte de fibra externa y toda la parte de lo que es al usuario. Por eso se llama SC, es Square Connector o Subscriber Connector también lo llaman, ¿sí? Es un conector un poco más grande, pero que soporta mayor utilización en el sentido de que lo puedan dañar.
Vamos a tener todavía los primeros conectores que se usaban, los conectores ST o FC, que lo vamos a seguir viendo en algunos casos, sobre todo en empresas de telecomunicaciones, pero hoy ya no son más válidos, pero se siguen usando por cuestiones que hay instalaciones ya hechas con este tipo de conector. Y en general hoy los conectores que más sí se ocupan para data center, de hecho es el conector homologado para data center, es el conector LC y los conectores MPO-MTP, ¿sí? El LC para transmisión duplex y el MPO-MTP para transmisión en paralelo, ¿sí? Recuerden que para data center es una recomendación, una normativa es utilizar conectores que cumplan lo que se llama conectores SFF, Small Form Factor. Los conectores Small Form Factor son conectores, Small Form Factor significa conectores de forma pequeña, y básicamente cualquier conector que en su transmisión-recepción, o sea en duplex, sea el mismo ancho que un RJ45, ¿sí? Es un conector SFF. Entonces, si ustedes ponen un duplex, un LC duplex, al lado de un RJ45, van a ver que transmisión y recepción tienen el mismo ancho, mientras que un SC no. Esto más que nada es por cuestiones de densidad, ¿no? Hablando de densidad, vamos a ver, obviamente que esto les va a dar una pauta de la densidad. Estos son conectores con ferrule, o sea, con el dispositivo por donde va la fibra óptica, por donde llega la fibra óptica, de 2.5 milímetros de diámetro externo de ferrule, mientras que el LC tiene 1.25. Esto básicamente es lo que hace que sea un conector de forma pequeña y un conector mucho más, que permita mayor densidad. Dentro de los conectores MPO-MTP, recuerden que vamos a tener conectores MPO-MTP en base 12, o sea, vamos a tener una fila de 12 fibras ópticas, dos filas de 12 fibras ópticas en el MTP24, y se utiliza mucho, por ejemplo, para transmitir 40 gigas en transmisión duplex. Nosotros no necesitamos un conector o 12 fibras. Para transmitir 40 gigas necesitamos 8 fibras, ¿no? 4 líneas, ¿sí? 4 que envían, 4 que reciben, como vimos antes. Pero ojo, porque el conector, por más que sea base 12, es el mismo, simplemente que los 4 puntos del medio no tiene fibra óptica, digamos, conectada, digamos, ¿no? Son oscuras, no tiene fibra. Pero el conector es exactamente el mismo. Ya cuando saltamos a los nuevos conectores de 16, con líneas 16, sí, vamos a tener una diferencia, porque si se prestan atención, este conector tiene lo que se llama el key, ¿sí? Que es esta muesca, digamos, lo llamamos el key, lo tiene corrido de costado. Entonces, ojo ahí, nosotros en este tipo de conectores vamos a tener que tener dos cuestiones en cuenta: el key o la alineación, y obviamente el género, si es macho o es hembra, si tiene el pin o no tiene pin. ¿Está? Ahora vamos a ver un poquito de esto. Para la implementación de este tipo de conectores o de este tipo de fibra óptica en general, vamos a tener muchas opciones. Vamos a poder tener trunks o cables preconectorizados en fábrica, MTP-MTP. Esto se pide a fábrica, viene certificado con un largo a pedido. O sea, pueden pedir un conector, un trunk MTP-MTP de 12 hilos de 62 metros. Viene hecho y viene certificado. Vamos a poder tener los mismos trunks, pero en vez de MTP, LC. Tenemos la opción de tirar la fibra tradicional de 12 hilos y conectorizarla en campo, o de utilizar un pictel, ¿sí? Fusión, conectorizado en campo con conectores prepulidos, perdón, o con fusión. Ahí vamos a tener distintas opciones con distintos adaptadores y demás. Un tema importante, como les decía antes, y esto sí, acá ya vamos a entrar un poquito más fino, pero es una de las consultas que siempre a mí me realizan, es cómo trabajan los conectores MTP. El conector MTP, recuerden que el conector MPO-MTP tiene un número de IEC. Recuerden que cualquier conector que tenga un número de IEC es un conector estandarizado a nivel mundial. ¿Ah? El número del conector, por ejemplo, acá van a ver las distintas familias de conectores MTP, 6175471, que como dice, es un conector MPO con una sola fila de 12 hilos.
El de 12 hilos es el 7.1. El de 2 filas de 12 es el 7.2. ¿Sí? Ahora, ¿qué diferencia? Y este es el número del conector MPO. ¿Qué diferencia hay? Luego vamos a tener, sigo y después les explico. Vamos a tener los conectores nuevos, los conectores de 16 fibras, que son los conectores 61.754.7.3, que son 2 filas de 16 conectores. Y estas son las distintas aplicaciones. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un MPO y un MTP? Ninguna. O sea, el MTP es un conector MPO mejorado. ¿Sí? Esto quiero dejarlo en claro. El MTP es un conector MPO que cumple los mismos parámetros o características de este conector 61.754.7.1, pero con mejoras a nivel constructivo y mejoras a nivel de durabilidad, etcétera, etcétera. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Como les decía antes, vamos a tener para un enlace o para una conectividad de conectores multifibra, vamos a tener la llave o el key, que puede ser arriba o abajo, lo que se llama key up o key down, o sea, invertido arriba o recto abajo, con un adaptador, ¿sí? Una cupla adaptadora que conecta una cupla MTP-MTP. Dentro, nosotros, como hablamos, ¿no? Como dijimos, siempre vamos a tener que tener transmisión y recepción. Vamos a tener que siempre, tiene que haber algún cruce en algún lugar para que de un lado transmita y del otro lado reciba en un enlace. Los estándares establecen 3 tipos de cruces de estas fibras, de estas multifibras. Establece el método A, el método B y el método C. En un cable o en un jumper de fibra óptica, si un jumper es un patchcore de fibra, ¿no? De multifibra, el método A van a ver que la fibra en sí, la fibra óptica es derecha. Si se fijan aquí abajo, la fibra 1 de este lado es la fibra 1 de este lado, o sea, el azul de este lado es el azul. Y el cruce lo hace el conector. Lo tenemos en el conector, en el key del conector. Fíjense que de este lado tiene key up y de este lado vamos a tener que tiene key down. ¿Está? Pero la fibra es derecha. En el método B vamos a tener un cruce, pero vamos a tener un cruce total de la fibra. Fíjense que la fibra que está de un lado 1, del otro lado es 12. ¿Sí? 1, 12, 2, 11, es una cruce total de la fibra. Y el key, fíjense que en un método B es key up, key up. Y en el método C, que son los 3 métodos establecidos por estándar, vamos a tener un cruce par a par. ¿Sí? Ya con esto yo les voy a, si se ponen a pensar, esto les da la pauta en qué aplicación se ocupa, o sea, qué método de cruce se ocupa para cada aplicación que vamos a usar, o sea, cómo queremos transmitir. Ahora les explico esto. Pero tengan en cuenta, fíjense que acá es key up, key down, igual que el método A, pero tenemos un cruce par a par, mientras que en el método A es un cruce es derecha. Básicamente para nosotros, para entender las polaridades, vamos a tener, tengan un concepto básico, que para un método A, para que funcione un canal completo al método A, vamos a tener que lo que se hace, la inversión, o sea, el cruce se lo hace en el patchcore, en el cordón. El método B, la inversión se lo hace en el módulo, y el método C, la inversión se lo hace directamente en el trunk, como vimos ahí. Vamos, creo que tengo, aquí está el diagrama más fácil, que para que se entienda. Yo después les puedo pasar esta presentación, porque esto es un poquito complejo de entender a veces, y es crítico cuando se configuran este tipo de enlaces. El método A, fíjese, vamos a tener, siempre recuerden, transmisión duplex, transmisión paralela. Para transmisión duplex, el método A, recuerden, dijimos que el cruce lo tenemos que hacer en el jumper, en el patchcore. Entonces, recuerden que es un cable derecho con key up, key down de cada lado, adaptadores método A, los cassettes, acá esto es un cassette, ¿no? Un cassette MTP-LC, está dividido, pero esto internamente es todo un cassette, un módulo, y el cruce lo tenemos que hacer aquí. Para transmisión multifibra, transmisión en paralelo,
¿sí? Vamos a tener que tener cordones tipo A de este lado, tipo A de este lado, para que realice el cruce con todo un método tipo A, ¿sí? Pero siempre key up, key down, porque recuerden que ya esto es key up, key down. Para el método B, en transmisión en duplex, ¿sí? Recuerden que el cruce lo hace el cassette directamente, ¿sí? Se lo hace en el módulo. Entonces, vamos a tener un módulo que está, una fibra, un tranque que está cruzada todos los pares con key up, key up. Vamos a tener los adaptadores método B aquí, ¿sí? O sea, todo esto es el cassette, o sea, la cupla MTP, pero vamos a tener que tener un cassette de lo que se llama B1 de un lado y B2 del otro. Este cassette, si se fijan, lo que hace es hacer el cruce. Hacer el cruce, porque de este lado tenemos que, para transmitir en paralelo, no puede estar la fibra 1 en una punta y la fibra 2 en la otra punta o en el otro lado, ¿sí? Tiene que haber un cruce par a par, no puede haber un cruce total. Y para transmisión en paralelo, el método B es generalmente el más recomendado porque no necesita prácticamente ningún cruce, porque al ser key up de este lado, recuerden que es key up, esto. Tener una cupla no invertida, porque al ser key up, la cupla también cumple los mismos requerimientos, es el método recomendado. O sea, cuando yo tengo que transmitir en paralelo, el método recomendado para utilizar es el método B. Y para transmitir en duplex, el método recomendado, ya pasando de lámina, es el método C. ¿Por qué? Porque fíjense que no tengo que hacer ningún cruce en el jumper, no tengo que hacer ningún cruce en el cassette es el mismo. O sea, no tengo que pedir dos números de parte de cassette. Y la ventaja que tiene es que el cruce lo hace la fibra directamente. Recuerden que el cruce es par a par, o sea, ideal para transmisión en paralelo, ¿sí? Mientras que si yo voy a transmitir en multifibra, o sea, en un enlace de transmisión en paralelo, en el método C, sí voy a tener que tener, fíjense que es el más complejo de todos, porque tengo adaptadores A, cordones tipo B acá, cordones tipo C acá, es bastante complejo por el cruce que realiza la fibra. En conclusión, y lo que recomendamos nosotros y se recomiendan los estándares, si voy a transmitir en duplex hoy con planes de migrar a futuro a paralelo, lo recomendado es el método B. ¿Sí? Elijan el método B. ¿Sí? Hoy van a transmitir en duplex, ¿sí? Pero próximamente van a transmitir en paralelo con MTP o MPO-MTP. Elijan el método B. Si van a utilizar duplex y no tienen visualización de transmitir en paralelo hacia adelante, el recomendado es el método C. ¿Está? Acá está lo que yo les comentaba. Un MPO es un conector MTP, un MPT, perdón, es un conector MPO mejorado. Y esto ténganlo muy en cuenta, ¿no? Un conector MTP es igual a un conector MPO, pero un conector MPO no es un conector MTP. ¿Sí? Nosotros de Simon trabajamos todos con conectores MTP, o sea, conectores MPO mejorados. Todos los conectores de Simon son MTP. ¿Qué ventaja, aparte de, como dice aquí, bueno, constructivas tiene menores pérdidas, mayor durabilidad, mejor construcción, etcétera, el MTP sobre el MPO? Una de las ventajas que tiene, y que lo tiene Simon también, es que dentro del conector MTP tenemos la opción el MTP Pro, que permite cambio de polaridad y género en campo. Con una simple herramienta, que es la que ven aquí, podemos cambiar. Entonces esto me ayuda a que si yo en la configuración, que como vieron anteriormente es un poquito compleja a veces, me equivoqué, puedo hacer el cambio de polaridad o género directamente en el campo. Si yo quiero hacer un conector tipo A, B, o quiero cambiar key up, key down directamente en el conector, lo puedo hacer en el campo en 2 segunditos. Es muy, muy sencillo. Simon tiene conectores MTP y tiene MTP Pro. En un numerito, en el número de parte, se elige si es Pro o no. También, obviamente, si yo configuré mal el género, ¿no? Por ahí compré cables que son macho y me encuentro con que mi interfaz en mi dispositivo electrónico es macho, no lo puedo conectar, no se puede cortar eso. Entonces, lo que permite también el MTP Pro es cambio de género,
¿sí? Macho a hembra, hembra a macho. Para ir finalizando, algunas buenas prácticas, ¿sí? El 90-95% de los problemas en la fibra óptica están dados por la contaminación, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, en este caso vamos a tener aquí un conector limpio. Esto es al microscopio. Acá pueden ver el núcleo y pueden ver el cladding claramente, ¿sí? Ahí se ve bien el núcleo en blanco y el cladding un poquito más. Y esto es un conector sucio, ¿sí? Contaminado con un... Esto no es que le cayó agua, ¿eh? O sea, esto es microscopio y esto es una contaminación dactilar, que le ponen el dedo, digamos, en la cara del conector. Se ve de esa forma, más o menos. Conectos todos con una cupla, ¿sí? Esto es un SC en este caso, ¿no? Como pueden ver. Y fíjense cómo quedó el conector, estaba limpio. ¿Qué quiero decir con esto? Es fundamental siempre la limpieza y las pruebas en fibra óptica. Siempre es inspección y limpieza. ¿Cuántas veces sea necesario? No hay ningún problema, pero siempre es inspección y limpieza de las fibras ópticas, de acuerdo a qué tan sucio está el conector. Vamos a poder tener distintos métodos de limpieza del conector. Vamos a poder tener estos lápices de limpieza que sirven tanto para conectores como para cuplas, ¿sí? Acá van a ver un lápiz, en este caso de Siemens, ¿no? Hay de muchas marcas, LC, CC y NMTP. O si un conector está muy sucio, tienen que agarrar algún paño que no desprenda pelusas. Si está muy sucio, la recomendación es utilizar alcohol isopropílico y limpiarlo. Pero siempre la clave es limpieza de la fibra óptica. Recuerden que en la fibra óptica vamos a calcular siempre un presupuesto de atenuación de la fibra, donde el presupuesto de atenuación viene dada por la atenuación del cable, típica del cable, más la atenuación en los conectores y la atenuación que vamos a tener en los empalmes, si es que existen, ¿sí? La atenuación de la fibra va a venir dada directamente por el tipo de fibra, si es monomodo o multimodo. Recuerden que en la multimodo vamos a tener dos longitudes de ondas características en donde se mide la fibra, que son los 850 nanómetros y los 1300 nanómetros. Mientras que en la monomodo se mide característicamente la fibra en 1310 y 1550 nanómetros. Ojo, recuerden, la fibra óptica no es que transmite solamente en esas dos longitudes de onda. La fibra óptica transmite en toda la longitud de onda. Lo que pasa es que en esas dos longitudes de onda características de monomodo y multimodo son donde se observan las mayores pérdidas. O sea, si pasan las pérdidas en esa longitud de onda, es que pasan a todas las que siguen. ¿Sí? Ahí vienen un poco las características, ¿no? 3.5. Estas son las máximas pérdidas admisibles por norma, ¿no? 3.5 para OM1, OM2, 3.5 dB por kilómetro 850 y 1.5 a 1300. Mientras que la otra es 3 dB a 850 y 1.5 también, y acá ven las de la monomodo. Las pérdidas en los conectores, vamos a tener la cantidad de pérdida por la cantidad de conectores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, vamos a tener una fibra a 850 nanómetros, vamos a medirla a 850 nanómetros, a 100 metros, con dos conectores y dos empalmes. Dijimos que, como es una OM3, tiene 3 dB por kilómetro de pérdida. 3 dB por 0,1, tenemos 0,3 dB en la fibra propiamente dicho. Luego, en los conectores, dos conectores, cada conector tiene máxima pérdida admisible 0,75 dB. 0,75 por 2, 1.5. Y el empalme vamos a tener 2, o sea, 0,3 por 0,60. 0,3 por 2 me da 0,60, perdón. Si yo sumo la máxima pérdida admisible de ese enlace, de 100 metros o M3, es 2.4 dB, medida a 850 nanómetros. Entonces yo voy a ir con mi medidor de potencia, con mi OLTS, voy a medir. El OLTS es un medidor de potencia que lo único que hace es genera una luz con una potencia conocida de un lado y tiene un medidor del otro lado. Y tengo que tener, si de este lado inserté 10 y del otro lado recibo 9, es que está perfecto. Perdí solamente 1 dB, está sobre los márgenes de pérdida admisible que tiene ese enlace. Para MTP, no les voy a hacer el ejemplo, pero es exactamente lo mismo para enlaces con MTP. ¿Sí? Aquí hay algunas
algunos requerimientos de desempeño para aplicaciones Ethernet en fibra multimodo. Esto no lo voy a explicar, pero básicamente lo que quiero decirle con esto y lo que les comenté antes, fíjense que para fibra OM3, OM4 y fibra OM5, las distancias soportadas por las aplicaciones Ethernet, que son aplicaciones IEEE, son las mismas. Esto es lo que les decía, que no hay mucha diferencia y aplicaciones específicas que la OM4 no pueda cumplir con la OM5, y la fibra OM5 obviamente es mucho más costosa que la OM4. Finalmente, como conclusión, para no extenderme de más, sigan los estándares, ¿sí? Si yo me afirmo sobre los estándares, seguramente no voy a tener problemas de compatibilidad y voy a soportar todas las aplicaciones ahora y en un futuro. Inspeccionen la fibra, midan, por más que ustedes reciban la buena práctica es que por más que ustedes reciban un jumper de fibra óptica y se lo saquen de la bolsita que vino del fabricante, no importa, lo ideal sería que ustedes tengan un equipo que algunos no son costosos, otros sí, obviamente, como que puedan verificar, o sea, tipo microscopio y medir la fibra, ¿sí? Con un microscopio, lo que sea, puedan ver que verificar esa fibra y limpiarla. Y después utilicen para medir potencia un OLTS, ¿sí? Que es un medio de potencia, Optical Loss Set, y un OTDR que no es un medidor de potencia, sino que el OTDR lo que hace es un reflectómetro, que es cuando yo tengo una pérdida o tengo un problema en un canal de una fibra, el OTDR lo que me hace es, me permite saber en qué parte del canal de la fibra está el problema, pero no mide potencia. ¿Está? No sé si alguna, a ver, si puedo ver, porque desde acá lo tengo pantalla completa. No sé si hay preguntas. Pero espera, acá me dice Juan Manuel, ¿qué pasa si el cable MTP se corta? Bueno, es una buena pregunta. No, el cable MTP tiene forma de empalmar, hay unos métodos de empalme específicos para conectores MTP, es costoso, de hecho, inclusive existen pigtails MTP, MPO MTP, pero el problema ahí es que tenés que tener la fusionadora MTP, ¿sí? Es una fusionadora. Si querés, después, Juan Manuel, me escribís y yo te paso un video, por ejemplo, de Fujikura, que tienen fusionadoras que se ponen los píxeles MTP y te fusiona las 8 fibras o las 12 fibras de una sola vez. Pero de nuevo, son fusionadoras que generalmente no están tan utilizadas, tan disponibles. Sí, la presentación sí, mi correo, se los dejo acá, miren, creo que ahí está mi correo. Y me escriben, así yo si quieren les paso la presentación, o yo igual les voy a hacer llegar a Alejandra o a los chicos de Artel para que si quieren las distribuyan, no hay ningún problema. Yo sé que fueron muchos conceptos un poco rápidos, pero tenemos mucho para hablar de fibra, y sobre todo si entramos muy bajo a nivel de todo lo que es enlaces MTP, de aplicaciones. Si están interesados, creo que, bueno, ahí me van a corregir, pero va a haber algún cuestionario o algún feedback que querramos recibir de ustedes. Y háganme saber si quieren alguna otra charla de fibra en donde podamos, por ejemplo, hablar de las aplicaciones, Fibre Channel, Ethernet, y distintas diferencias más para que vean un poquito más la fibra OM4 sobre la OM5. Entonces, háganlo saber. Es muy importante el feedback de ustedes, si es que les interesó, como para que nosotros posteriormente podamos armar otras presentaciones más a pedido, ¿ya? ¿Se entiende? Así que no duden en escribirme. Creo que ahí lo ven a mi correo todos, ¿no? Así que es mariano-fragoso@simon.com. Ahí tienen mi correo. Les agradezco muchísimo por el tiempo. De nuevo, disculpen si fuimos un poco rápido, pero es mucho para hablar y cosas muy interesantes. Y espero su feedback y sus consultas. Estoy a su entera disposición. No sé si tiene algo que decir. Ale.
Sí. Bueno, yo, Mariano, más que agradecer, no tengo mucho que decir. Fue un webinar bastante completo. Eh, Agradecerle a la marca, Simón, a ti, a Alejandra, por este webinar. Así que eso, veo que por lo menos las dudas están todas resueltas, así que nos estaremos viendo en un próximo webinar. Bueno, comentarle un poco a la gente también que nosotros, cada uno de estos webinars los vamos subiendo a nuestro canal de YouTube, así que el que quiera volver a verlo, o quedó con alguna duda, o no alcanzó a ver alguna parte del webinar, lo puede retomar a través de nuestro canal, y que las actividades las vamos publicando a través de nuestro sitio web, para que cada usuario, o asistente, o la persona que quiera estar presente en estos webinars, pueda ir viendo las fechas y además las diferentes actividades con las marcas. Eso. Perfecto. Y te voy a pasar, no sé si a mí me quieren escribir por la presentación, yo se las envío. Generalmente es un poco pesada, entonces lo que hago es subirla a una carpeta de Dropbox o Google Drive, pero te la paso a vos también para que si te preguntan a vos la tengas, no hay problema. Ok, sí, se ¿Eh? agradece. No, por favor, gracias de todo corazón a ustedes, que tengan un muy lindo día. Sí, sí, quédate tranquilo, Efraín, que te la hacemos llevar. Te pido cualquier cosa, me escribís a mi mail, que estaba ahí, o a los chicos de Dartel, y yo te la paso. No hay ningún problema, ahí acá no hay nada secreto, no hay nada, quédense tranquilos. Les agradezco de todo. Ahí está, ahí escribió Ale. Bien, perfecto, mi correo. Yo a los que me lo vayan pidiendo, armo la carpeta y les voy agregando el mail, así que ahí la pueden descargar sin problema. Millones de gracias. Gracias a Ale también por todo tu trabajo y nada, Dartel, como siempre, millones de gracias y felicitaciones por la excelente organización. Un fuerte abrazo y que tengan un muy lindo día. Igual a ti. Chao, chao.